Central, Chihuahua. Destacó en disciplinas como la traducción, el ensayo, la poesía y la narración. Su obra, Los Tarahumaras, Pueblo de Estrellas y Barrancas, es el compendio más completo acerca de los rarámuris en Chihuahua. Montemayor realizó sus primeros estudios en su ciudad natal y la preparatoria en la Universidad de Chihuahua. Más tarde se trasladó a la Ciudad de México, donde cursó la licenciatura en Derecho y una maestría en Letras Iberoamericanas en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1965 a 1971. Hizo estudios de lengua hebrea en el Colegio de México. De forma paralela estudió griego clásico, latín, francés, portugués, italiano e inglés. Uno de los últimos galardones que recibió fue en el 2009, cuando obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009 en el área de literatura y lingüística. Además, recibió otros reconocimientos, entre los que se pueden mencionar el Premio Javier Villorrutia 1971 por su obra Las llaves de Bruguet y el Premio Novela del Cincuentenario del Nacional 1979 por Las minas del Retorno. También fue distinguido con el Premio de Letras del Estado de Chihuahua Tomás Vales Vivar 1985 por el conjunto de su obra y la medalla Roque Dalton, otorgada por el Consejo de Cooperación para la Cultura y las Ciencias en El Salvador en el 2003, por mencionar unos cuantos de sus premios. Trabajó como docente en la Escuela Preparatoria de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1974. Colaboró como articulista para las revistas y periódicos Plural, Excelsior, 1+1 y La Jornada. Dirigió la revista de la Universidad de 1973 a 1975. Fue fundador de la revista Casa del Tiempo de la UNAM, la cual dirigió de 1980 a 1982. Formó parte de las grandes instituciones involucradas con las letras como la Academia Mexicana de la Lengua, la Real Academia Española y la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Cuenta con un sinfín de obras como Las llaves de Bruguet, 1971, Las armas del viento, 1977, Abril y otros poemas, 1979, Mar de Piedra, 1980, Minas del Retorno, 1982 y Memoria Poética, 1982. Su libro, Los Tarahumaras, Pueblo de Estrellas y Barrancas, es el compendio más completo acerca de los rarámuris de la Sierra de Chihuahua. En 1992 fue Premio Colima de Narrativa por la Guerra en el Paraíso. Para los años 90 destacaron otras obras como Los Inconformes Secretos de 1999, Chiapas, la Rebelión Indígena de México de 1998, Arte y Trauma en el Cuento Indígena de 1998, La Guerrilla Recurrente de 1999, La Tormenta y otras historias, que es una antología, de 1999, Obras reunidas, Primera Guerra en el Paraíso y Las armas del alma del 2006 y La fuga del 2007. Además llevó al español clásicos como Las odas de Píndaro, Carmina Burana, Poesía de Cayo Valero Catulo, Virgilio y Safo. En el año de 2008, el ESMECO editó en forma conjunta con la Jornada ediciones de su libro 1938, El petróleo que fue nuestro, y que fue presentado en este mismo auditorio. Esta es una semblanza muy rápida de la obra literaria del compañero Carlos Montemayor. Yo quisiera solamente agregar como comentario la percepción que como sindicato mexicano tenemos de este gran intelectual que estuvo ligado a nuestros procesos de resistencia en contra de las políticas neoliberales en nuestro país. Siempre tuvimos de su mano un alivio, una esperanza de contar con la inteligencia del país en una lucha de los despojados, en una lucha en donde pocos intelectuales en un comienzo guiaron al Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo recuerdo bien que en la pasada revisión del 2008, pues prácticamente no hubo un solo articulista, a excepción suya, de que defendiera la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas. También impactó en la intelectualidad o en muchos intelectuales esta avasalladora
campaña de desprestigio mediático en contra de nuestra organización y en contra de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Y yo creo que estos medios impactan a la falta de intelectuales reveladores de la realidad, de las formas, en cómo se oculta la verdad a través de los medios, y que sin este tipo de intelectuales viviríamos ciegos. Afortunadamente contamos con su existencia, con su obra, con su respaldo solidario para el Sindicato Mexicano de Electricistas, y es algo que nosotros llevamos muy dentro, que nunca jamás podremos olvidar, y que junto con él aprendimos que la realidad puede ser inteligible, que la realidad puede ser algo transparente para quienes aprenden a observar. Esta idea de cómo es posible que los de arriba, los opresores, puedan sostenerse en el poder. Recuerdo hace muchos años en un evento como este, a propósito de otro intelectual latinoamericano, que decía: es que hay tantas ofensas contra el pueblo, en lo económico, en lo político, en lo social, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que los de arriba puedan seguir gobernando como hasta ahora? Y Carlos Montemayor, en el análisis de nuestra realidad mexicana, dijo: hay tres grandes formas de desahogar la conflictividad social en nuestro país. Una de ellas es los procesos de migración hacia el norte, que después se convierten en remesas que reactivan la economía nacional. Otro es el comercio informal, para los desplazados del trabajo, para los que no tienen oportunidad de un empleo o nunca la han tenido, y que también a través de este comercio informal es posible desahogar parte del conflicto. Y lo otro que mencionaba él eran los procesos electorales, cuando la política se convierte en el monopolio de una clase política en el poder, o que comparte el poder para hacer negocios, como ocurre en nuestros días, y que son estas tres cuestiones las que permiten que sea posible gobernar a los dominados. Entonces, ante esa percepción de las cosas, nosotros entendimos pues que para poder rescatar lo que se nos ha venido arrebatando en los últimos años, tenemos que tener una clara percepción de cuáles son las formas en cómo se nos domina, y también cuáles son las formas en cómo podemos revelarnos para alcanzar nuestra libertad. Creo que Carlos Montemayor, sin decirlo, a través de su obra, y una parte de su obra que a mí en lo personal me llega muy profundamente, en el trato a los movimientos armados en México, de cómo se conjugan una serie de ideales, de personas, de voluntades, de conciencias capaces de entregar la vida misma para alcanzar la libertad de nuestro país. Creo que tenía un profundo respeto por los movimientos armados de nuestro país, por los ejemplos guerrilleros de Lucio Cabaña y de otros que aportaron con su esfuerzo y con su vida, su sangre, pues una semilla para un nuevo México. Creo que dentro de esa semilla también vive Carlos Montemayor. Pero quiero ubicarme en el tema central que nos ocupa esta noche, que es el homenaje a ese gran mexicano que, quiero decir, es Carlos Montemayor. No quiero decir fue, porque su obra es imperecedera. Muy pocas ocasiones tuve el gusto de tratarlo, pero sí recuerdo perfectamente en el edificio Bucareli del viejo Excelsior, y lo digo en el sentido histórico de ese periódico, porque ha pasado por varias etapas. Es un diario que se fundó desde 1917, y a mediados del siglo anterior, durante la dirección del Rodrigo de Llano, del señor Becerra Acosta y don Julio Scherer García, es donde alcanzó su etapa más brillante, no solo en el plano nacional, sino en el plano mundial de las ideas. Pocas veces un periódico